Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, y más aún de traerles un tema que sé que les encanta y que para mí también significa muchísimo. Hoy vamos a hablar de algo que ha marcado un antes y un después en mi carrera y sobre todo, en la conexión que tengo con todos ustedes, ***, mis recuerdos con Can Yaman, un tesoro inolvidable para mis fans ***. Si han leído bien el título, y es que vamos a sumergirnos en esos momentos que tantos de ustedes recuerdan con tanto cariño, y que para mí también son un verdadero tesoro. Si son fans de nuestras colaboraciones, de esas historias que nos hicieron soñar y suspirar, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos, que ya saben que siempre vengo con cosas interesantes para compartirles. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad que cada uno de ustedes es importantísimo para mí. Y bueno, entremos de lleno en lo que nos trae hoy. Cuando pienso en la frase mis recuerdos con Can Yaman, un tesoro inolvidable para mis fans, mi mente se llena de imágenes, de risas, de nerviosismo, de muchísima ilusión y sobre todo, de una conexión increíble que se creó en ese momento. Ustedes, mis fans, siempre han sido testigos de todo, y la forma en que han abrazado nuestras historias, nuestras parejas en pantalla, ha sido sencillamente abrumadora y maravillosa. Creo que la química que tuvimos, tanto en la vida real como en la ficción, resonó muy fuerte con cada uno de ustedes, y eso es algo que se queda grabado a fuego. Para mí como actriz, cada proyecto es una experiencia única y enriquecedora. Pero hay algunos que por distintas razones, dejan una huella más profunda. Y sin duda alguna, las producciones en las que compartí escena con Can Yaman, como ***Erkencicus***, son de esas que atesoro con especial gratitud. Recuerdo perfectamente el primer día de rodaje, esa mezcla de emoción y un poquito de vértigo. Sabíamos que estábamos creando algo especial, algo que tenía el potencial de cautivar a muchas personas, pero la magnitud de la respuesta que obtuvimos, eso superó todas las expectativas. La forma en que ustedes, los fans, se involucraron en la historia de Sanemi Can, cómo vivieron cada capítulo, cada momento romántico, cada conflicto, era algo que se sentía en el aire. Recibíamos tantos mensajes, tantos comentarios, tantas muestras de cariño, que era imposible no sentirse conmovido. Ver cómo una historia que creamos con tanto esfuerzo llegaba tan hondo a sus corazones, les hacía soñar, les hacía sentir, eso es la magia del cine y de la televisión, ¿verdad? Y ustedes fueron parte esencial de esa magia. Analizando un poco más a fondo, creo que uno de los pilares de nuestro éxito, y por ende de estos recuerdos tan bonitos, fue la autenticidad. Intentamos darle a nuestros personajes, Sanemi Can, una chispa de realidad, de humanidad. Sus altibajos, sus dudas, sus pasiones desbordadas, eran sentimientos que, de una u otra forma, muchos podían reconocer en sí mismos o en sus propias relaciones. Y creo que esa conexión emocional, esa identificación, fue lo que hizo que se enamoraran de ellos, y por extensión, de nuestro trabajo juntos. Recuerdo escenas específicas, momentos que se volvieron icónicos. La primera vez que nuestros personajes se miraron con esa intensidad, la primera vez que se declararon su amor, los momentos de reconciliación después de alguna discusión, cada uno de esos instantes estaba cargado de una energía especial. Y ustedes con sus reacciones, con sus teorías, con su apoyo incondicional, amplificaron esa energía. Fue como si creáramos un diálogo constante entre nosotros, entre el equipo de producción, los actores y por supuesto el público. Para mí Can Yaman fue un compañero de escena excepcional. Siempre fue muy profesional, muy respetuoso y sobre todo, muy entregado a su personaje. Trabajar con él fue una experiencia muy fluida y colaborativa. Nos entendíamos muy bien, nos apoyábamos mutuamente para sacar lo mejor de cada escena. Y creo que esa buena onda, esa camaradería que existía entre nosotros, también se reflejaba en la pantalla, y ustedes lo sintieron. Pero más allá de la química en pantalla, creo que lo que hizo que estos recuerdos sean un tesoro para mis fans es el legado que dejamos. ***Erkencicus** no fue solo una serie, se convirtió en un fenómeno. Millones de personas en todo el mundo conectaron con esa historia, con esos personajes. Y saber que fui parte de algo que generó tanta alegría, tanta ilusión, tanta conversación, eso es algo que me llena de orgullo y de una profunda satisfacción. Y no podemos olvidar la parte de la comunidad que se formó alrededor de la serie. Los clubs de fans, los foros, las redes sociales,
todo ese ecosistema que ustedes crearon. Era fascinante ver cómo compartían sus fanarts, sus vídeos, sus análisis. Ese de los capítulos. Era una comunidad vibrante, apasionada y, sobre todo, muy unida. Y yo, desde mi trinchera, siempre intenté estar lo más cerca posible de ustedes, responder a sus mensajes, agradecerles su apoyo. Porque sin ustedes nada de esto habría tenido el mismo impacto. Es importante también mencionar que, como en cualquier relación profesional, hubo desafíos. El ritmo de rodaje, la presión de las audiencias, las expectativas, todo eso forma parte de este mundo. Pero creo que supimos manejarlo con gracia y profesionalidad, y siempre priorizamos la calidad del trabajo y la conexión con ustedes. Y me da una alegría inmensa saber que, a pesar del tiempo, muchos de ustedes siguen recordando esos momentos con tanto cariño. Cuando ustedes me escriben y me dicen, Demir, gracias por Sanem, o echo de menos la pareja de Sanem y Khan, me doy cuenta de la trascendencia que tuvo ese proyecto. Y es ahí donde realmente reside el tesoro. No se trata solo de los capítulos que vimos, sino de las emociones que despertaron, de las historias que inspiraron, de las amistades que crearon. A veces me preguntan si hay alguna escena en particular que sea mi favorita. Y la verdad es que es difícil elegir una sola. Cada una tuvo su momento, su encanto. Pero quizás las escenas que involucraban la lucha de Sanem por sus sueños, su perseverancia a pesar de las adversidades, esas son las que más me llegan al corazón. Y ver cómo ustedes también se inspiraron en esa fuerza, eso es lo más gratificante. Y no quiero olvidarme de mencionar la banda sonora, la fotografía, la dirección, todo el equipo detrás de cámaras hizo un trabajo espectacular. Fue un esfuerzo conjunto, una sinergia que dio como resultado algo que resonó a nivel mundial. Y la figura de Khan, como mi compañero, fue fundamental en ese engranaje. Su energía, su compromiso, su talento, hicieron que la experiencia fuera aún más especial. Sé que muchos de ustedes recuerdan la época de Erkencicus con nostalgia, y yo también la siento. Fueron tiempos de mucho trabajo, sí, pero también de muchísima alegría, de crecimiento y de una conexión increíble con ustedes. Y eso es algo que no tiene precio. Al final del día, lo que queda es el cariño, el respeto mutuo y el legado de una historia que tocó a millones de corazones. Y para mí como actriz, no hay mayor recompensa que saber que mi trabajo ha podido generar emociones tan positivas y duraderas. Que la historia de Sanem y Khan, y la conexión que tuvimos con Khan Yaman, se haya convertido en un tesoro inolvidable para mis fans, es algo que me conmueve profundamente. Para concluir, quiero reiterar lo importante que son para mí todos y cada uno de ustedes. Han sido testigos de mi carrera, me han apoyado en cada paso y han hecho que momentos como los que vivimos con Khan Yaman se vuelvan aún más especiales. Esos recuerdos, esa conexión, esa magia que creamos juntos, es algo que siempre llevaré conmigo, y me alegra enormemente saber que también es un tesoro para ustedes. Gracias de verdad por haber llegado hasta aquí, por haber compartido conmigo este viaje a través de estos recuerdos tan bonitos. Me encantaría saber cuáles son sus momentos favoritos de nuestras colaboraciones, o qué es lo que más recuerdan de Erkencicus. Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leeré todos y responderé a tantos como pueda. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también puedan disfrutarlo. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle a ese botón y a la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su apoyo y por todo su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.